Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos al mejor noticiero de toda la galaxia, Noticieros. Hoy vamos a hablar de un tema que le está dando la vuelta al mundo: periodos y etapas de desarrollo del ciclo vital. Para comenzar, tenemos a nuestro compañero Víctor, que nos tiene una nota muy interesante. Vamos contigo, Víctor. Sí, compañero Sam, te escucho perfecto. Bueno, mi nombre es Víctor Flores y vengo a explicarles algunos temas que para mí son de suma importancia. Comenzaré hablando sobre los conceptos RAP, RP, que son el crecimiento, desarrollo, maduración, herencia, ambiente y contexto. Bueno, les explicaré cada uno de ellos. Comenzaré hablando sobre crecimiento, que es el aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo vivo hasta llegar a alcanzar su madurez. Y enseguida les hablaré sobre el desarrollo, que básicamente, en pocas palabras, es un campo de evolución permanente. Bueno, como siguiente concepto es la maduración, que es el desenvolvimiento de una secuencia natural de cambios físicos y conductuales. Bueno, el siguiente es la herencia, que son rasgos o características heredados de los progenitores. Y bueno, el siguiente es el ambiente, que es básicamente la totalidad de influencias sobre el desarrollo que son hereditarios, sino fruto de la experiencia. Bueno, y por último, hablar del contexto, que es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Bueno, posteriormente les hablaré de otro tema que, son los tipos de herencia. Les explicaré qué es un tipo de herencia. Es un rasgo o trastorno genético o en el riesgo de presentar un trastorno pasan de una generación a la siguiente. Hay herencia dominante, que es cuando uno de los alelos anula y enmascara la expresión del otro. Otro tipo de herencia sería la intermedia, que básicamente es cuando se da cuando ambos alelos tienen la misma fuerza. Otro tipo de herencia sería la herencia ligada al sexo, que es el daltonismo y la hemofilia. Y el último tipo de herencia sería la multifactorial, que es la esquizofrenia, el labio leporino y etcétera. Bueno, tuve un pequeño problema con la transmisión, pero seguimos adelante. Como siguiente tema son los factores ambientales, que son 4. El ambiente físico, que se refiere que las personas que los rodean están pendientes de él y del desarrollo de su vida. Bueno, el siguiente es el ambiente mental, que se refiere al pensamiento que influyen en su personalidad. Bueno, el siguiente es el ambiente emocional, que pues es el cariño, la comprensión y otros factores que influyen en el desarrollo y sentimental del individuo. Bueno, y por último es el ambiente social, que es la sociedad, el comportamiento de los individuos que los rodean. Bueno, y el siguiente tema que vengo a platicarles es el tema de los factores físicos, que son el clima, la composición del suelo, el agua. Y el clima de nuestro planeta recibe casi toda su energía del sol. La luz es esencial para la fotosíntesis. La temperatura tiene influencia en los procesos bioquímicos de los organismos vivos.
Y bueno, el último tema que vengo a hablarles es los estilos de crianza. Bueno, como primero están los padres autoritarios, que significa que son inflexibles, exigentes, severos, cuando se trata de controlar el comportamiento de los niños. Enseguida están los padres con autoridad, que son los padres cariñosos y ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites para sus hijos. Posteriormente continúo con los padres permisivos, que son los padres cariñosos pero relajados y no establecen límites firmes y no controlan de cerca las actividades de sus hijos, ni les exigen un comportamiento adecuado a las situaciones. Y por último están los padres pasivos, bueno, que son los padres indiferentes, poco accesibles y tienden al rechazo, y a veces pueden ser ausentes. Y esto sería todo. Vuelvo contigo, compañero Sam. Nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, como ahí lo vio, Víctor con su nota, muchas gracias. Ahora vamos con nuestro compañero Wizard, que tiene un poco más de información. Espero que les sea de gran ayuda. Vamos contigo, Wizard. Me encuentro aquí en la instalación de la Normal Superior, informando. Hoy les compartiré 5 temas de impacto mundial, comenzando por reflejos primitivos del neonato. ¿Qué son estos? Son los movimientos que realiza el recién nacido ante la aparición de estímulos y que favorecen su supervivencia. Estos son reflejo de búsqueda. Este se produce cuando se tocan los labios del bebé. El bebé gira su cabeza lentamente y abre la boca para buscar la dirección de la caricia. Siguiente, el reflejo de la succión. Cuando el techo de la boca del bebé entra en contacto, el bebé comienza a succionar y así sucesivamente. El reflejo del moro se produce por un sonido del bebé. Reacciona con un movimiento estrepitaco. Reflejo tónico de cuello. Cuando un bebé gira la cabeza hacia un lado, el brazo de ese lado se estira y el del brazo opuesto se dobla. Reflejo de presión. Se produce al tocar la palma de la mano del bebé. Provoca que cierren los dedos en un apretón. Y por último, el reflejo de Babinski. Cuando se acaricia la planta del pie, el bebé mueve el dedo gordo del pie hacia arriba y los otros dedos se desplegan. Ahora les informaré acerca de las esferas motrices. ¿Y estas cuáles son? Bueno, las esferas motrices son 4. Estas esferas nos permiten analizar y describir el proceso que lleva nuestro cerebro para desarrollar nuestras capacidades físico-motriz. Se compone directamente del funcionamiento fisiológico y de la estructura ósea, muscular del organismo. La segunda es la capacidad sociomotriz. La componen los contenidos directamente derivados del funcionamiento del entorno socioafectivo e interactivo de la persona. Son capacidades que no resultan tan sencillas de evaluar y medir con las esferas anteriores, pero son imprescindibles para identificar los valores y significado de la motricidad. La tercera es la esfera perceptivo-motriz. La componen los contenidos directamente derivados de la estructura neurológica, específicamente dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central. Y por último, la esfera recreativa o del yo. Esta consiste en el desarrollo de las habilidades manipulativas, cooperativas y creativas o imaginativas. Bueno, ahora les hablaré un poco de los elementos del juego. ¿Y para qué sirven estos? Bueno, son los aspectos o características que nos ayudan a regular y organizar la dinámica de las situaciones lúdicas. Estas son reglas, son normas o acuerdos para que el juego se lleve de manera controlada y legal. También es el espacio, se refiere al lugar donde se llevará a cabo la actividad. Jugador, básicamente es el individuo que participa en las acciones de la actividad lúdica. Oponente, suele ser otro jugador que dificulta el trabajo del rival o compañero. El compañero es otro jugador que realiza acciones con el fin de apoyar a los jugadores de su equipo. Y la meta es la finalidad del juego, ya sea un objetivo o un marcador. También se utiliza el móvil, se le llama así el objeto que se utiliza para los juegos en los que el objetivo es anotar, encestar o lanzar. Y por último, los implementos o artefactos. Son herramientas y objetos utilizados para facilitar la meta del equipo o equipos. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre los tipos de pie. Bueno, en este tema se habló sobre los diferentes tipos de pie. Hicimos una dinámica en la cual teníamos que marcar nuestros pies en una hoja milimétrica. Esto con la finalidad de conocer el tipo de pie de los compañeros y así poder tener un parámetro para trabajar.
Esta técnica es mayormente empleada en niños de preescolar. Bueno, y por último les hablaré de las estrategias didácticas. Se trata de diferentes métodos y procedimientos determinados intencionalmente para propiciar el aprendizaje significativo y estratégico, que favorezca la participación dinámica y comprometida de los alumnos. Les daré 3 sencillos ejemplos. El primero es el cuento motor. Es una narración de una historia imaginativa en la que se narran acciones motrices y los alumnos deberán ejecutarlas. Otro ejemplo es la papiroflexia. En este el alumno deberá utilizar sus manos para hacer manualidades y trabajar sus habilidades finas. Y el tercer y último ejemplo es el juego predeportivo. En este se emplean habilidades motrices utilizadas en los deportes. Esto con la finalidad de que el alumno se vaya familiarizando con los patrones motrices de dichos deportes. Bueno, esto es todo de mi parte, Sam. Volvemos contigo al estudio. Este es el noticiero. Soy Eduardo Huizar. Te agradecemos, Huizar, por tan gran nota. Ahora vamos con más información porque aún no se acaba ese noticiero. Vamos con nuestro compañero Jared Santos, que tiene otro puño más de información. Vamos contigo, Jared. Muy buenas tardes, compañeros. Soy Jared Santos, reportero del Noticiebrio, aquí reportando desde las bellas instalaciones de la Normal Superior. Muy bien, en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre algunos temas de importancia en el desarrollo de los futuros estudiantes. Bien, para comenzar con este reportaje, voy a hablar un poco sobre la competencia motriz, que esta está definida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y las emociones vinculadas a la conducta motriz. Todo esto para resolver con eficacia las múltiples interacciones que realiza el individuo. Hablando un poco sobre el ámbito educativo, es un eslabón fundamental para el aprendizaje de otras materias curriculares, ya que todo esto conlleva un aprendizaje que está basado mediante la acción y la regulación emocional. Algunos ejemplos serían algunos deportes tal como el fútbol, el básquetbol, la natación, etc. Así es como se define la competencia motriz. Bien, el segundo tema del que les voy a hablar es el de la creatividad en la acción motriz. Este está definido como la capacidad que posee un sujeto para solucionar de manera original, con imaginación y fluidez, diferentes tipos de problemas kinestésicos, ya sea desde un área de la educación física o también estudiantil. Esto lo podemos desarrollar desde la creatividad, pero también desde la motricidad, es decir, como una creatividad motriz, porque desde el área se aportan las actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades expresivas, deportivas, recreativas, culturales, que todas estas permiten de una u otra manera estimular y desarrollar la creatividad motriz en un ambiente creativo, donde se motive y se eleve el autoestima del alumno para así favorecer su desarrollo de la creatividad motriz. Tal y como lo señala Cenizo, uno de los autores, la proporciona al alumno un conjunto de experiencias que le supone una ventaja a la hora de encauzar otros nuevos retos. Y en sus fases que menciona él son la preparación, la incubación, la iluminación, la verificación, todo esto en un producto creativo que resulta en estas 4 dimensiones. Bien, Cenizo propuso para el estudio de este contenido a nivel general, entre otros productos dentro del área de la educación física, que también pueden ser que los alumnos desarrollen sus propios juegos, ya sea también coreografías de pasos de baile, que ellos mismos lo creen, o también diferentes tipos de materiales para hacer ejercicios o realizar diferentes tipos de juegos. En fin, de que las tareas de una u otra forma conlleven a despertar la creatividad y el razonamiento de los alumnos, para así desarrollar su personalidad creativa, en donde no solo trabaje la esfera cognitiva, sino también trabaje la esfera afectiva, transformándose en sí en el medio que lo rodea prácticamente. Bien, con esta explicación culmino este tema para hablar sobre algunas teorías y sus teóricos de mayor importancia. Para comenzar voy a hablar sobre la teoría psicosexual. La teoría psicosexual es creada por Freud y tiene como menciona Freud, los seres humanos nacemos con un sexo y una sexualidad, que esta no es entendida para él como una práctica sexual,
Al hablar de sexualidad, se pretende reconocer la existencia en esta etapa de la vida de excitaciones, necesidades y diferentes tipos de procesos, así como también la intervención de otras zonas corporales. También se busca generar placer, por ejemplo, la succión del pulgar. Independientemente del ejercicio de una función biológica, se necesita un psicoanálisis para poder hablar de sexualidad oral, anal, fálica y genital. Bien, hablando de la etapa oral, esta se ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos de satisfacer las demandas promovidas por el líbido. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. La segunda etapa sería la etapa anal, donde se produciría desde el fin de la etapa oral hasta los 3 años de edad. Esta fase se comienza a controlar los esfínteres y ya los niños ya pueden hacer sus necesidades por sí solos. Bien, para el niño eliminar sus orines o inclusive defecar es algo normal, natural e inclusive placentero. Se dice también que es un regalo que le dan los adultos, ya que es como desprenderse de una parte de su cuerpo y entregarlo a su mamá y a su papá. Para el niño las heces representan su creación y les agrada su olor, su textura y todo eso que conlleva. Bien, la otra fase, la fase félica, esta comprende desde los 3 a los 6 años y es la principal sensación placentera sería la orina, pero también en esta fase se origina la fase del inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, empezando desde las evidentes desimilitudes en la forma de los genitales y terminando en desinterés en modos de ser, de vestir, etc. Bien, en esta fase el complejo de Edipo, más o menos entre los 3 y 5 años de edad, señala el inicio del periodo de la lactancia. Este complejo desempeña un papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo sexual. Otra fase es la fase de lactancia. Esta fase empieza aproximadamente desde los 7 años y se empieza hasta el inicio de la pubertad. La etapa de la lactancia se caracteriza por tener una zona erógena, concreta y asociada en general para representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños. En esta parte, a causa de los castigos y amonestaciones recibidas por parte de los padres, es por eso que Freud describía esta fase como una de la sexualidad queda como más camuflajeada a las anteriores etapas. Otra etapa es la etapa genital. Esta es la cuarta fase del desarrollo y se caracteriza por la organización del líbido alrededor de zonas genitales. La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga más adelante. Esta está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia y además en la fase del desarrollo psicosexual también se viene el deseo que está relacionado con lo sexual. Se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que con las etapas anteriores. Bien, la otra etapa sería la teoría del conductivismo. Esta teoría fue fundada por John Watson, quien a partir de 1913 comenzó haciendo publicaciones donde sienta las bases de su pensamiento y pone los cimientos en los desarrollos posteriores del conductivismo. En su manifiesto conductivista se explicita la idea de la conducta. Esto puede investigarse utilizando diferentes métodos objetivos de investigación psicológica, ya sea estudiando reflejos simples o sus diferentes combinaciones. Watson comienza diciendo que la psicología, tal como el conductivista le ve, es una rama puramente objetiva y experimental de las ciencias naturales. El objetivo de esta es la predicción y el control de la conducta. Bien, la introspección no es parte esencial de sus métodos, ni depende del valor científico, de todos los datos de prontitud en las que se presentan las diferentes interpretaciones en términos de conciencia.
Con esto culminamos con el tema de las teorías y ahora paso con el tema de los tipos de síndromes. Los síndromes genéticos son cualquier tipo de alteración genética que puede producir alteraciones en los procesos de maduración del sistema nervioso y todos estos que se pueden ver reflejadas en el desarrollo psicomotriz y cognitivo del niño. Las afectaciones físicas, motoras y cognitivas y conductuales pueden presentar estos tipos de síndrome dependerán obviamente del síndrome genético y de la expresión genética y de otros factores ambientales. Estos se podrán observar desde niños con alteraciones cognitivas leves hasta perfiles que presentan grave afectación motora y discapacidad intelectual. La clasificación de los síndromes genéticos forman un grupo heterogéneo de afecciones con un componente genético en su origen y estas se pueden clasificar en trastornos cromosómicos. Estos son síndromes genéticos causados por alteraciones estructurales o numéricas de los cromosomas. Estos son los más estudiados y conocidos por el público. Son defectos miocánicos, otro síndrome genético causado por alteración en un único gen. Son las más numerosas y son heterogéneos. El siguiente sería multifactoriales, son síndromes genéticos en los que hay alteraciones en uno o más genes. Esta interacción está desarrollada por ambientes genéticos. El otro es el síndrome de Down. Este síndrome, como bien sus principales características, pues lo podemos encontrar inclusive que todos los niños son muy parecidos e inclusive también en su conducta son muy rebeldes, algunos son muy cariñosos, esto dependiendo también del contexto en el que se desarrolle. El otro síndrome es el síndrome de Angelman. Este síndrome es muy conocido y uno de los más populares de todos los síndromes genéticos. El otro síndrome es el de Lewy. Este síndrome también es otro síndrome genético que puede tener diferentes dificultades en algunos de los niños que estén afectados. Y para finalizar con este reportaje, les voy a hablar un poco sobre el código genético. El código genético se refiere a las instrucciones que contiene un gen y que identifican a una célula como producir una proteína específica. El código de cada gen usa 4 bases, las nitrogenadas del ADN, adenina, citosina, guionina y timina, de diversas maneras para deletrear los codones de 3 letras que especifican un aminoácido. Estas necesitan en cada porción dentro una proteína. El código genético es un término que utilizamos todos para nombrar la forma de las 4 bases del ADN, que sería A, C, G y T, que se encargan de formar una célula manipuladora y ribosoma. Pueden leerlos y convertirlos en una proteína en el código genético. Cada 3 nucleótidos consecutivos actúan de forma triplete. Para finalizar les voy a hablar del código genético. El código genético se refiere a las diferentes instrucciones que contiene un gen y que le indican a una célula cómo producir una proteína específica. El código de cada gen usa 4 fases, que son las nitrogenadas del ADN, la que es la adenina, citosina, guionina y timina. Estas son diversas maneras para deletrear los codones de 3 letras que especifican qué aminoácidos se necesita en cada posición dentro de una proteína. El código genético es el término que usamos para nombrar la forma de las 4 bases del ADN y se encadenan de forma que la maquinaria celular, el ribosoma y todos estos puedan leerlos y convertirlos en una proteína. En el código genético
cada 3 nucleótidos consecutivos actúan como un triplete que codifica y aminoácidos. De este modo, cada 3 nucleósidos codifican las proteínas. Estas se componen a veces de cientos de aminoácidos y asimismo que el código de una proteína también puede contener cientos e inclusive miles de tripletes. Bien, con esto culminaría yo el tema y pasaría con mi compañero Sam al estudio para seguir con nuestro reportaje. Muchas gracias, compañeros. Excelente, Jared, muchas gracias por tu nota, la verdad que fue muy interesante verla. Ahora vamos con nuestro compañero Yohari desde el Estadio Azteca. Vamos contigo, Yohari. Buenas noches, mi compañero Sam. Hoy me encuentro en las instalaciones del Estadio Azteca. Hoy les hablaré sobre diferentes temas. Empezaré primero sobre los factores endógenos. ¿Qué son los factores endógenos? Son factores motivadores del uso de la biblioteca, haciéndose presentes en la percepción del usuario, potencial que se encuentran, por lo tanto, en la posibilidad de ser controlados. Por estos son aquellos que se encuentran dentro del individuo. Esto nos referimos como edad, sexo, color de ojos, la herencia de los familiares, nuestros papás, etc. Ahora les voy a hablar sobre los factores exógenos. Los factores exógenos forman parte del contexto cultural y académico en la cual la biblioteca efectúa sus funciones, pero son ajenos a las operaciones de la misma. Esto quiere decir que son todos aquellos que se producen, como su nombre lo indica, fuera del individuo. Se podría decir que viene de afuera hacia adentro. Esto puede ser un ejemplo como profesiones, escuela, escolaridad en el barrio, nivel económico, en el trabajo, en la calle, etc. Ahora les voy a hablar sobre ¿para qué existe la reproducción? Bueno, la reproducción permite que los seres humanos tengamos descendientes. La reproducción humana es sexual, porque en la que las células sexuales de los dos individuos de distintos sexos, macho y hembra, los aparatos sexuales del hombre y la mujer, nos permite. El proceso de reproducción humana participa en dos tipos de células sexuales, o gametos, como el gameto masculino, espermatozoides, y el gameto femenino, el óvulo. Estos se unen en el sistema reproductor femenino. Cuando un espermatozoide se une al óvulo, fertilizando, recibe el nombre cigoto. El cigoto, a través de un proceso, y de ahí viene el proceso que viene siendo el feto y hasta llegar al nacimiento. Ahora voy a cambiar de tema y les hablaré sobre etapas del desarrollo humano. Este es uno de los aportes de Piaget, que es uno de los principales estudios, fue el de la teoría cognitiva. A partir de lo que él planteó el desarrollo cognitivo en una construcción continua del ser humano, marcadas por varias etapas, define el momento y el tipo de habilidad intelectual. Son 4 etapas y les voy a hablar la primera etapa. Esta etapa es la etapa sensomotriz, de 0 a 2 años. Ocurre entre el momento del nacimiento. En esta etapa se define por la interacción física con el entorno. Hablaré ahora sobre la segunda etapa, que viene siendo la etapa preoperacional de 2 a 7 años. En esta etapa los niños empiezan a ganar capacidad de ponerse en lugar de los demás, y por esta razón son capaces de actuar y hacer juegos de rol. Ahora les hablaré de la tercera etapa, sobre las etapas de operaciones concretas, que viene siendo de 7 años a 12 años. En esta etapa los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para lograrlo necesita acciones concretas y abstractas. Hablaré de la última etapa, esta etapa de operaciones formales, que viene siendo de 12 años en adelante. Es capaz de resolver problemas abstractos de manera más lógica en su pensamiento. Se hace científico el desarrollo, interés y de temas sociales y de identidad. Bueno, compañero Sam, esto vendría siendo todo. Nos vamos directo al estudio contigo. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Yohari. Una nota como siempre espectacular. Ahora vamos con nuestro compañero William Rafael, que tiene un poco más de información sobre este tema tan irrelevante. Vamos contigo.
Muchas gracias, compañero Sam. Yo les vengo a hablar del fenotipo y el genotipo, ¿no? El fenotipo, esto se refiere a los rasgos físicos de una persona, ¿no? De cualquier persona. Es como el color de sus ojos, la estatura que tiene, todo lo visible, eso es lo fenotipo. Mientras el genotipo es el rasgo que son todas sus características, ¿no? Esto se refiere a que la información genética puede ser un organismo en particular que forma su ADN, ¿no? También en la filogénesis y autogénesis, la filogénesis hace referencia a la evolución de la vida sobre la Tierra, mientras que la autogénesis se refiere al desarrollo del ser vivo en particular. Es decir, filogénesis trata de la evolución de las especies, mientras que la autogénesis da el desarrollo del ser humano en el útero. Esto sería todo. Nos volvemos a enlazar, compañero Sam. Lamentablemente hay un límite para el programa y nos vamos a ir sin antes de mostrarles el cariño y el aprecio que les tenemos. En nombre de todo mi equipo y de parte mía, le agradecemos todo. Gracias y buenas noches.